90.5. Instagram, Ciudad FM 90.5 Oficial. La temporada de la buena música. Diecisiete minutos han pasado de las 9 de la mañana, estamos en Antes de Ver el Sol hasta las 10 a través del 90.5, Ciudad FM 2634-892129, es el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos pueden seguir en el streaming www.ciudadfm.net. Seguramente muchos de ustedes que están escuchando o viendo a través del streaming, en estos días se conmovieron con una historia de vida de una persona que aprendió a leer a los 36 años, que además de terminar sus estudios, se recibió de profesora y hoy ejerce la profesión. Una historia de vida realmente que nos invita a soñar, a no bajar los brazos, a seguir para adelante, que nada nos puede detener mientras hayan ganas, voluntad, vocación, deseo, apoyo familiar en este caso. Porque mientras sus hijos iban a la escuela, ella tenía el desafío de lograr su objetivo, aprender a leer y después llegar a cumplir el sueño de ser docente. María del Carmen Villegas es la protagonista de esta entrevista, que digo, muchos de ustedes ya lo deben haber visto y la han escuchado porque a través de una nota que le realizaron en Canal 7 se ha visibilizado su historia de vida, pero nosotros también queremos charlar con ella y hacerle algunas preguntas. ¿Cómo le va, María del Carmen? Hugo Lombardi es mi nombre. Gracias por su atención. Muy buenos días equipo, buen día Mendoza, ¿cómo están? Bueno, nosotros bien. Usted me imagino que hoy está en un momento, no sé si lo imaginaba, pero el teléfono debe estar al rojo vivo. La verdad que sí, viejos colegas, viejos alumnos, ya exalumnos que han quedado grabados por las charlas que hemos tenido, por la motivación que sin saber uno va caminando por la vida y va entregándose en su propia esencia y no sabe lo que deja. En realidad yo nunca imaginé que había dejado tanto hasta que pasan las notas y llegan los mensajes de los alumnos, de los exalumnos, que muchos ya están estudiando y dicen gracias a usted, profe, por sus consejos, por su motivación, por su experiencia. La verdad que no me imaginé que había sembrado, no imaginé lo que podía dar uno como ser humano cuando da el alma en lo que hace. No había tomado dimensión de lo que había hecho a lo largo de su vida. No, claro, porque yo me jubilé hace un año, justamente el 15 hizo un año, el 15 de octubre, como docente, pero yo soy de soy de las escuelas de CENS, vengo de educación de adulto, me formé en el CEPSA, que es Centro Básico de Jóvenes y Adultos, luego hice mi secundaria en el CENS y luego me recibí en una facultad en terciarios. Entonces es como que toda la cuna de mi educación estuvo manejado entre los que vuelven a terminar lo que algún día soñaron o lo que no pudieron hacer o lo que la vida no les permitió, que es la educación de adultos. Hagamos un repaso, María del Carmen, de su historia, de por qué no estudió en el momento que debió hacerlo. Bien. Y por qué esperó hasta los 36 años para poder comenzar a terminar la primaria en este caso. Claro, nosotros somos, mis padres han sido siempre, somos familias rurales de trabajo de viñas toda la vida, casi un legado familiar ha sido siempre eso. Entonces pasábamos de finca en finca cada 2 años, como los alquileres. Sí. O sea, los contratos se alquilaban, se pagaban así. Por ahí te sabías quedar, por ahí no. Soy la mayor de 7 hermanos, la mayor,
hombres y 3 mujeres. El más chiquito falleció hace 2 años. Pero bueno, la situación fue muy extraña y yo no le doy muchas vueltas, simplemente seguí la vida. Mis padres no querían que estudiaran, no porque cuando alcanzabas ya la fuerza de tu cuerpo te servías para trabajar la viña. Entonces, para ayudarle a ellos tenían contratos muy grandes, entonces nosotros, mis hermanos y yo, trabajábamos, por lo menos los 2 más grandes, trabajábamos la viña a la par de ellos desde muy chicos nosotros. Yo te estoy hablando de chicos, 8, 7 años, ya íbamos en la mañana, 6 de la mañana en pleno invierno, 7 de la mañana a ensillar el caballo, a poner el arado, a trabajar a la par de ellos. O sea, nosotros hemos trabajado la viña a la par de ellos. Cosecha de aceituna, cosecha de uva. Entonces, eso, que ya servías para eso, bloqueó la posibilidad de que vos pudieras ejercer, o sea, poder tener un título, poder terminar, poder salir de ese mundo. O sea, no te permitían. Y yo era muy porfiada, siempre fui muy rebelde. Entonces, cuando ellos ya no me dejan ir a la escuela, el año que calculo que tengo que haber tenido, porque vuelvo a repetir lo que dije en la nota, la memoria, la mente cierra las puertas que no te van a permitir crecer. Cerramos inconscientemente aquello que nos dañó. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Hay muchas etapas de mi vida que he sufrido tanto de niña que no las puedo recordar, y que cuando converso con mis hermanos ellos me hacen acordar y yo no las recuerdo, pero gracias a Dios que no las recuerdo. El pasado no te deja nada. No sirve para nada. ¿Usted empezó la escuela, fue al jardín de infantes y comenzó la primaria? Claro, en esos años no habían jardines, o sea, empezamos como 2 años más tarde y fuimos a 1er y 2º grado con mi hermano completo. Y luego en 3er grado fue cuando me queman los cuadernos. En realidad, bueno, estábamos cosechando, estaba la temporada de aceituna, ya casi el cierre de la temporada de aceituna, era marzo, y bueno, yo me escapaba. Estábamos arriba del olivo con el morral, con mi hermano, y yo agarré mi hermano, le decía yo me voy, agarraba mi bolsita con mis cuadernos y me iba a la escuela, porque justo por la finca donde estábamos nosotros pasaban los chicos con los guardapolvo a la escuela, y la escuela quedaba casi medianamente cerca, y entonces se sentía todo el ruido, y yo amaba la escuela, o sea, yo amaba la escuela. Era una locura que yo tenía, me gustaba, y le hacía las tareas a mis hermanos, a mi hermano que iba conmigo en ese momento. Y bueno, el primer día que me escapé no se habían dado cuenta, el segundo día, tercer día casi que se dan cuenta porque las cajas no se llenaban, me esperan en la escuela, me dan su merecido, y después me vuelvo a escapar, y en esa vuelta última ellos me esperaron con un sarmiento verde, que era lo que más dolía. Entonces corregían las conductas de los hijos, y bueno, para sellar esa corrección me quemaron los cuadernos enfrente de mis ojos. Cuando usted dice ellos, ¿eran su mamá y su papá, los dos? Mi mamá y mi papá. Mi papá tomaba iniciativa, mi mamá se quedaba siempre esperando que las cosas sucedieran. ¿Y los docentes en ese momento no actuaban? ¿No decían por qué no venías a la escuela? Eso es lo que yo hablaba el otro día justamente con otra radio que fue New Will, también me hizo en esos años, si vos faltabas a la escuela, no importaba. O sea, no te iban a buscar, no sabían, creo que o sea, no se hacían cargo. Hubo una situación muy enroscada en mi familia, y yo la comenté a la directora, y mi padre fue en una reunión y me pegó adelante de la directora, y nada, o sea, nadie hace nada, no hacían nada ellos en esos años. Hoy en día la escuela se involucra en la vida de los chicos, y eso es genial. Sí. Hoy se involucra, por políticas de Estado, el niño debe estar con una edad en la escuela, y creo que nace a través de todas estas cosas que han vivido la sociedad en muchos años, ¿no? No, la escuela no nos hizo cargo, y yo me quedé, miré el fuego de mis cuadernos, lo acepté, porque tengo esa fortaleza de aceptar lo que no puedo cambiar en el momento. A lo mejor no es el momento, después se puede revertir, pero hay cosas que hay que dejarlas que se pasen en ese momento y cambiarlas. Y bueno, pasan los años, ya me doy cuenta que nunca más voy a volver a la escuela, y me doy cuenta de alguna manera, por un don de Dios, que mi vida va a ser siempre la viña. Entonces, a los 15 años,
me dejan venir a trabajar en servicio doméstico, me vengo a la casa de mi abuela. ¿Usted dónde vivía en ese momento? Y en esos años nosotros hemos vivido en Isla Chica, hemos vivido en Barranca, hemos vivido, que me acuerde, no me acuerdo otro lugar, en Medrano, y la última temporada de la que te estoy hablando, de la quema de cuadernos, fue en Chatingo. No recuerdo el lugar, pero sé que había una escuela cerca. En Chatingo fue el último contrato donde yo compartí con ellos. Y bueno, me vengo a vivir a partir de ese momento, ¿qué hizo usted cuando le queman los cuadernos y todo eso que acaba de describir? Me resigné, me resigné a los hechos, o sea, era eso o te volvían a castigar, o sea, ellos tenían una forma de corregir muy fuerte, o sea, mis padres... Violenta, digamos, una forma violenta. Éramos 7, en ese momento éramos 5. Si uno se portaba mal, teníamos que pasar todos en fila y nos pegaban con el cinto a todos. Entonces, tratábamos de protegernos, o sea, no importa quién era. Y si contestabas o hacías cosas muy mal para que al cual vos estabas creciendo, pasábamos también días enteros con maíces puestos en las rodillas y una piedra en las manos para que nos doliera, que nos llegaban a sangrar las rodillas. O sea, fue una historia muy fuerte la nuestra, es muy larga. Separar la cosa de la familia y respeto mucho porque están mis hermanos y mis hermanos los respeto porque hemos sufrido todo mucho en esta casa, en esa vida, entonces respeto mucho si ellos no quieren contar. ¿Sus padres viven en la actualidad? Mi padre, cuando estaba cursando la facultad, en el segundo año se ahorcó, se suicidó. Creo que el peso de la vida no la soportó. Y mi madre muere hace 2 años, el 22 de mayo, en el Sauce, en el Rincón del Sauce, junto a mi hermana más chica, de un cáncer. Sufrió mucho antes de morir. Bueno, yo no la veía, hacía más de 20 años que no la veía. Bueno, entonces cumple 15 años y se va a trabajar. Y me voy a vivir con mis padres. Vengo a vivir con mi abuela materna, que bueno, siempre habían estado protectores nuestros, y ahí empiezo a trabajar, empiezo a hacer servicio doméstico, trabajo en bodegas, trabajo en fábrica, y conozco a mi marido que vivía a 1,5 cuadras de donde vivía mi abuela, alquilaba. ¿Y ahí se escapa para irse a vivir con esta familia o...? Prácticamente, con un permiso muy, muy apretado. Yo tomé una bolsa de nylon, puse una falda que me habían regalado para los 15, puse una camisa azul y con mis zapatillas que apretaban nada más que los cordones y unas tiritas que tenía, así bien rotita, me subí al micro con una plata que me había dado una tía y me vine a donde me esperaba mi tía. Tenía que esperar a encontrarlas en una parada del micro, que bueno, en ese tiempo en el carril Reconquista había un árbol que le decían el árbol embarazado, era un árbol que tenía mucha palta y sobresalía para el carril masa. Ahí me tenía que bajar, ese era el único árbol que yo iba a ver y ahí iban a estar mis tías esperándome. Y ahí empezó la vida de nuevo. Y nunca la familia, también me llama la atención, nunca los familiares, sabiendo lo que ustedes estaban padeciendo, sufriendo, ¿intentaron hacer algo? Y no, nosotros vivíamos siempre, teníamos unos que otros parientes que nos iban a ver, mis abuelos siempre iban, nos ayudaban, nos iban a buscar en las vacaciones de invierno, nos iban a buscar en las vacaciones de verano, pasamos todas las vacaciones con ellos. Y también pasa que convengamos que nosotros no somos una familia potencialmente económica y que que en los tiempos de antes vos te casabas y te ibas y tus padres ya se desligaban de vos. Sí. Y si fuera como fuera, y eso lo tenemos que saber porque así no es como yo o muchos somos con nuestros hijos, que seguimos al lado de ellos hasta que nosotros dejamos de respirar. Y estamos siempre dependientes de sus necesidades, de lo que podemos ayudar, de los nietos y todo. Bueno, cada uno ha hecho en la vida lo que yo considero que cree que debía hacer, ¿no? O lo que podía hacer. Porque también ellos, mi abuela, por ejemplo, eran 7 mujeres. Mi abuela tuvo 6 mujeres y crió 2 hijos más de su hermana. Entonces, imagínate, también nos crió a nosotros muchas veces, muchas temporadas, nos hacía ropa, era bonita. Mi abuela lo único que hizo en su vida fue criar nietos y criar hijos, porque crió los hijos de otros hijos,
no, mi abuela era, y yo aprendí mucho al lado de ella, o sea, al ser mujer, a ser una persona digna de reconocer socialmente, con educación. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar algo para que veas cómo fue mi niñez. Era muy niña y mi abuela materna tenía 2 hijas, las 2 más chicas, hermanas de mi mamá, con mi misma edad. Nos llevamos 6 meses cada una de diferencia. Y eran tan hermosas ellas. Yo le decía, un día iba caminando con mi abuela, no, le dije, ¿por qué yo soy tan fea? Entonces el nono me dice, no, mijita, usted cuando se bañe todos los días va a ser bonita. Así que imagínate quién era Carmen antes, en su niñez. Bueno, Es una historia sí. muy larga, muy triste, Sí, que cuando... hay una mezcla de historia de vida con la resiliencia de haber logrado después estudiar y concretar todo lo que nos interesa también conocer. Pero después de los 15 que se viene a vivir con esta familia, empieza a trabajar como empleada doméstica en una bodega. Claro, y trabajo en una bodega, y ahí en ese trayecto de ir y venir, y también trabajé en una fábrica, conozco a mi marido, Sí. y con cual 3 años después me caso con él, y formo la familia y tengo 3 hijos. Pero ese deseo de aprender a leer y escribir, y esos cuadernos que figuraban en mi memoria, y ese banco, esa escuela, una maestra, que fue la señorita Beatriz, que fue la que marcó nuestro amor por el guardapolvo blanco, nunca dejó de existir. Y después renace la necesidad cuando ya mis hijos empiezan la escuela, me empiezan a marcar errores las maestras las docentes cuando yo hacía las carátulas, cuando no les podía ayudar, cuando no, o sea, podía y no sabía cómo resolver las cosas. Entonces, pero lo único que sabía que tenían que aprender, y bueno, los exigía y los ayudaba como podía. Y les comentaba a mis hijos, yo voy a hacer la escuela, esa era mi frase. Yo algún día voy a hacer la escuela, un día voy a aprender a leer y escribir bien y ustedes van a ver. Y tanto se ve que lo dije, que mi hijo estaba en 7º grado, el más grande, pasan promocionando el CEPSA, que funcionaba en la noche en la escuela Cerús, que el CEPSA se llama Humberto Notti, 3004, y mi hijo me inscribe. Claro, ahí le dicen si sus papás, si sus hermanos, si alguien no ha terminado la escuela y quiere venir en la noche, siempre buscando matrícula en los CEPSA, ¿no? Sí. Entonces mi hijo me inscribe. Entonces llega, me dice, el lunes empezar la escuela, mami, me dice, te inscribí en la escuela. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a ir ahí en la escuela donde nosotros vamos? Y me cuenta. Entonces yo llego y en ese momento yo trabajaba de celadora en una escuela primaria, le cuento a mi directora, y me... Bueno, se cortó justo la comunicación, la vamos a recuperar porque la verdad hay insisto, una mezcla de lo que ha sido su historia de vida. Sí, se cortó. A ver, ahí vamos a ver si podemos retomar, porque... Que no me llame la Sabina. La están llamando por teléfono y se nos interrumpió. Bueno, entonces se inscribe y cuando llegue, le cuenta a su directora... Ella me dice, Carmencita, vos tenés que tener la primaria hecha para trabajar de celadora. Había entrado hace muy poquito. Por favor, sí, andate. Y bueno, y empiezo a hacer, salgo de mi escuela, de trabajar en la noche, y me voy a hacer imagínate lo que es con un cuaderno Gloria, un lápiz y una goma, a donde en la mañana yo dejaba a mis hijos. Y en la tarde iba a aprender a leer y escribir yo, vergüenza, fortaleza, para atravesar ese perfil. 36 años. ¿Y usted literalmente no sabía leer absolutamente nada? Literalmente no sabía leer bien. Podía pasarme ratos intentando comprender la frase, armarla y poderla reflexionar lo que quería decir. Pero vivía leyendo, tratando de leer revistas, pasando notas de revista para que nadie, cuando yo pudiera completar un formulario, se diera cuenta de la ignorancia que yo tenía. Porque me dolía mucho la ignorancia, o sea, me daba vergüenza. No es lindo que no puedes llenar un formulario, no puedes llenar un libro de queja, no saber expresarte, porque vos perdés el léxico, el vocabulario. Totalmente. Claro, o sea, no tenés palabra, y hasta sos maleducada para referirte a veces porque nadie te enseñó cómo debemos comportarnos. Bueno, todo eso me lo fue dando la vida, me lo fue dando el querer cambiar, el querer ser mejor, el querer... Y bueno, yo decía, yo voy a estudiar, y en un año terminé mi primaria en el CEPSA,
y me inscribí en el CENS 3448, terminé mi secundaria trabajando de celadora, llevando a mi familia a cuesta porque mi marido es camionero, entonces la que se hacía cargo de todo era yo y Es decir, tenía mi cargo. tenía a sus hijos estudiando, usted trabajando de celadora y a su vez también cursando. Cursando toda la escuela. Yo hice toda la carrera, o sea, desde primer grado hasta la facultad en 9 años. 9 años hice todo, porque bueno, lo llevé todo así. Me terminé mi secundaria y trabajaba, que era lo que cuento siempre y se lo he contado a mis alumnos. Cuando terminé el CEN, yo lo terminé en los 3 años correcto, como debe ser. Sí. Y bueno, después trabajaba como celadora, y en los días sábados yo hacía servicio doméstico para poder afrontar la situación económica, ¿no? Entonces iba a la casa de la secretaria de la escuela, y ese día cuando volví, el sábado como a las 2 de la tarde, volví de mi servicio doméstico, se largó una tormenta de verano, y la señora me paga con billetes y monedas. Entonces, en la lluvia y en que no veía y que la tormenta de estas que caen continua, solamente presionaba en mi mano las monedas, que era lo que percibía mi piel. Cuando llego a casa, la plata la había perdido, los billetes, entonces no podía hacer nada. Y yo dije, Carmen, ¿vas a seguir toda la vida así? Esto es lo que vas a hacer. Vas a seguir como celadora, vas a seguir haciendo servicio doméstico y así vas a hacer toda tu vida. Y habían pasado un tiempo antes promocionando el Instituto IMEI, que es un terciario que había en Maipú, que bueno, actualmente está cerrado, que ofrecían la carrera de inglés, matemática, maestra jardinera, y bueno, entonces pasó así. Me inscribí en la carrera de economía pensando, no sé qué, como no la conocía mucho y no teníamos mucha materia de economía, me inscribí en eso. Grosa la materia, y hasta muchos a quienes le contaban creo que no daban ni 2 pesos que yo pudiera, no por la capacidad, sino por lo que no tenía los 5 años de la primaria. Claro, también. Los 5 años de la primaria, los 7 años de la secundaria, entonces 7 de la primaria y 5 de la secundaria. Imagínate, se agarraban la cabeza, porque un fracaso casi a los 40 años no era fácil. Claro. Y hasta alguien me lo llevó a decir, Carmen, si vos fracasás en eso, no te vas a levantar más. Entonces cuando me dijeron así, yo dije, ¿y quién me puede decir a mí que yo voy a fracasar? Ahí redobló la apuesta, usted dijo, yo puedo. Yo dije, es que si Dios me ha dado algo que yo, cuando va pasando los años uno, ¿cómo puede ser que yo con tan poco, decía yo, y yo me tengo que decir si puedo o no? Yo tengo que cuestionarme. Y si no me pruebo, ¿cómo lo voy a saber? Un día me dijeron, como me dijo la psicóloga un día, te pusieron a los 15 años en la calle, Carmen, y mirá lo que sos. ¿Por qué no te querés un poquito más? Me decía. Y es verdad. Es verdad, cambié mi vida sin preguntarle a nadie y entendí los lugares donde estaba, de dónde dejar a mis hermanos, que los había criado yo, fue para mí el dolor más grande que yo crucé. Amo a mis hermanos porque los he visto crecer y han crecido en mis brazos. Yo les cocinaba, yo les lavaba, yo los llevaba a la escuela y los dejaba a ellos, yo me venía. O sea, ha sido muy triste. Y sin embargo, en un momento me tuve que elegir. O salgo de acá, o nunca más voy a quedarme con los sueños puestos en la mano. Y me fui. No me fui con la boca rota, porque mi papá me pegó ese día, porque le dije, me voy a ir, y me dijo, vas a volver embarazada, es lo que nunca me va a pasar. Entonces le pegué, como le contesté otras cosas más, me metí una piña y me dejó la boca rota, y subí al micro con toda la sangre en la boca. Pero bueno, son historias que ya pasaron, como te dije al principio, es pasado, y el pasado, gracias a Dios, no vuelve. Bueno, y pasamos de nuevo, me inscribo en la facultad, sigo trabajando como celadora, curso en la facultad, para poder lograr y alcanzar la meta, que eran 4 años que yo pagaba la facultad. Yo me levantaba, o sea, llegó un momento que me tuve que organizar porque no lograba lo que quería. Como entraba a las 7:30 a trabajar y salía a la 1, entonces yo, ¿qué hacía?
llegaba de la facultad, comía, me acostaba con mi esposo, me acostaba con mi familia, apagamos las luces, 3:15 sonaba el teléfono. A las 3:30 me levantaba y ahí preparaba mis estudios, mis prácticos, estudiaba, repasaba. A las 6 de la mañana me bañaba, a las 7 entraba a trabajar, volvía de trabajar a la 1, almorzábamos, lavábamos las cosas, me acostaba un ratito y a las 5 de la tarde ya partía para la facultad hasta las 12 de la noche. Y esos fueron los años como que yo me recibí. Y del día que me recibí, que rendí mi última materia, la profesora mía, me compré una computadora una semana antes porque no tenía medios de nada. Entonces mi compañero vino y me enseñó a manejar la computadora, más o menos en el trabajo algo sabía, papá, teníamos que rendir tango gestión porque era contabilidad. Yo había hecho el práctico como podía, como entendía, y la profesora estaba detrás nuestro de los que nos habíamos presentado a rendir. Y ella ve todo el proceso y sabía que yo tenía, o sea, no alcanzaba el nivel de los demás, todo me costaba y a todo le ponía esfuerzo, a todo iba a las clases de apoyo, a todo yo en mi vida le he puesto el pulmón. No importa qué es lo que hacía, si hacía servicio médico, vendía prepisas que las hacía yo le ponía el pulmón, yo a todo le he puesto el 100% de lo que quería hacer. La calidad es lo que hacía, yo siempre digo. Y cuando termina de rendir, le digo, ya está, profe. Y me dice la profe Menguini, no me voy a olvidar nunca, dueña del mercado de acá de Maipú, una de las socias, y me dice, ¿a dónde guardaste el archivo? Ah, no sé, porque lo terminaste. Ah, pero no sé. Bueno, búscalo. Ah, que no sé buscarlo. Me dice, ¿cuántas materias te llevas? Ninguna, profe. Me dice, no, ¿cuánto te llevas del primer año? Ninguna. ¿Del segundo? Ninguna. ¿No te llevas materia? No, profe, no me llevo ninguna materia. ¿No tenés que rendir nada? No. Esta materia es mi última materia. Entonces me mira con una cara tan hermosa y me dice, yo sé dónde la guardaste. Y me puso un 8. Y ahí me recibí. Entonces, una vez conversando con ella en una clase de apoyo, le dije, a mí el estudio me abrió una ventana, profe. A mí el estudio me enseñó un mundo que yo no conocía. A mí el estudio, el conocer economía, me di cuenta que no tengo que depender de nadie, que no hay política que me va a ayudar en la vida más que yo misma, que no podemos vivir de lo que nos dan, que tenemos que aprender a buscar nuestro propio porvenir. Eso es lo que me ha enseñado. Y le digo, y fui tan feliz cuando era ignorante, recibiendo lo que me daban, y ahora le digo, en realidad estoy muy preocupada. O sea, la profe se llenaban los ojitos, así como, viste, cuando vos pegás algo en alguien y quedó plasmado. Sí. Yo fui muy feliz mientras fui ignorancia, porque creía que era lo que teníamos que tener. Pues ahora ya no. Y esa fue la historia. He amado la profesión, le he enseñado a mis alumnos a que no hay un no, les he dado la fuerza, les he dado mi experiencia, he visto llorar mujeres cuando he contado mi historia, pero ellas no lloran por mí, lloran por los sueños que tienen adentro, que creen que no pueden y que se dan cuenta que con alguien que viene y les cuenta la historia, si se la pucha, yo puedo. Imagínate que cuando yo estaba en el CEN, la profesora de lengua, que eso nunca lo he contado, pero que me vino ahora a la mente, dijo, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la evaluación de cierre de semestre, el que le va mal lo puede volver a hacer, pero si de algo le sirve, yo estuve sentada en un banco y ahora soy profesora. Yo hice, dice mi secundaria en un CEN, y ahora soy profesora. Y ahí yo me quedo, termino la evaluación y me voy a conversar con la profesora de computación que teníamos en el CEN. Y le digo, ¿qué tengo que hacer después de esto? ¿A dónde más tengo que ir? ¿Qué es lo que se hace para seguir? Me dice, no te entiendo. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Qué otra escuela hay después de esta? Y hay muchas escuelas. Pero yo lo que le quería preguntar a ella, ¿cómo se lograba ser docente? Que no lo sabía. Será tan grande la ignorancia, por eso la educación es el único instrumento letal que puede cambiar la cultura de un país, del mundo entero. Porque las claves del crecimiento están en la educación. Yo le decía, chicos, ustedes pueden entender que la escuela está tan bien preparada
que tiene todos los contenidos que van a hablar de su historia, que van a hablar de su naturaleza como ser humano, de la naturaleza, de lo que los rodea. Ustedes entienden que van a llevar la matemática hasta para comprar un pantalón con descuento. Ustedes entienden que van a conocer qué es la política para los demás, que nadie les puede meter ningún tapón en los oídos ni en los ojos para que vean la realidad. Eso se los va a dar la escuela. Ustedes tienen que aprovechar lo que da, porque solamente la educación es la que transforma al ser humano. Le permite el crecimiento. Ayer le decía a la periodista, en tu trabajo social, en conocer historia, vas a crecer humanamente y vas a llevar tu profesión a otra calidad. Como ustedes que hacen miles de reportes, y ustedes van creciendo en la medida que ven logros o tristezas o desdichas de otras personas. Son espejos de la vida que te pone para ver qué es lo que queremos hacer nosotros en esta vida, Es decir, o cómo queremos vivirla. la primaria, la secundaria y la facultad la terminó en el tiempo que necesitaba. Correcto. No se dio materias. No. Hizo toda la perfección. A los 44 años, dijera la directora de que me había dado la oportunidad de ser celadora. Un día hablábamos y me dice, ay, Carmencita, ¿qué hubiera sido de vos si la vida te hubiera dado oportunidades? ¿A dónde estarías? Me dijo. Claro, esa es la otra pregunta, porque si a partir de los 36 años empezó a conocer un mundo que usted desconocía, ¿qué hubiese sido si ese mundo lo conocía en el momento que correspondía? Honestamente, ¿vos crees? A veces tenemos todo y no aprovechamos nada. Y nos preocupamos por cosas que realmente no valen la pena. Sí. Fíjate la cantidad de chicos que hoy tienen todo, que los padres le dan todo y no saben. Y no lo aprovechan. El ser humano somos así los seres humanos. Yo sí sé que en mi ser, o sea, yo quería seguir estudiando, pero también quiero disfrutar de mi familia, de mi tranquilidad, que trabajo desde que me acuerdo. ¿Cómo fue el acompañamiento de su familia en todo ese tiempo, de sus hijos? Porque ellos también estaban estudiando. Y mira, ¿cómo has escuchado nadie es pastor en su tierra? Sí. No, yo tenía, yo me vine a vivir con mis suegros cuando me casé, que fue mi familia, fueron todos, la familia de mi esposo fue todo lo que no tuve, o sea, sin contar, por supuesto, la hermandad que tenía con mis hermanos. Pero mi suegra fue una persona que me cuidó, mi suegro fue en mi vida la señal de que Dios me dio que los padres son buenos. Fue mi papá, fue mi todo. No puedo hablar de él porque ya falleció. Pero él nos amamos tanto como padre e hijo, mira que me ayudó tanto. Él me esperaba cuando yo salía de la facultad y sabía que tenía que rendir, él me esperaba. Le decía, no, ¿sabes una cosa? Hoy, ya había fallecido mi suegra, hoy tengo que rendir, así que no estoy para nadie, estoy trabajando. Y él me aparecía con una bandejita en la habitación y me llevaba el mate, la tortita, y me hacía la comida, y me lavaba los platos, me iba a pagar los impuestos, me iba a buscar a los niños a la escuela. Mi esposo siempre, desde que lo conozco, ha sido camionero, así que semanas enteras fuera de la casa. Y aún así cuando llegaba yo tenía que tener su ropa, su comida para que se llevara, cubrir sus necesidades, porque él no estaba en toda la semana. Imagínate, había que lavar ropa, había que preparar el bolso para la partida nuevamente, pues llegaba, bajaba y se volvía a ir. Así que bueno, nada, siempre, es que Dios siempre te va a poner a alguien, solo tienes que aprender a visualizarlo y a no corregir tanto a la gente que tenemos al lado, porque tampoco aceptar un poquito que somos todos diferentes. Y bueno, creo que me gané el cariño de mis suegros, me gané el lugar, aún vivo en la casa de ellos como herencias de mi esposo. ¿Cómo es que se llama? Nada, cuidé a mi suegro hasta el último segundo que partió, cuidé a mi suegra, les devolví lo que me habían dado en vida, creo que les devolví respeto, cariño, cuidado, porque bueno, ellos me enseñaron lo que es una familia y lo que es una mamá y un papá de verdad. Esa es la verdad. María del Carmen. Me ha hecho llorar. Sí, Juré no llorar, por Dios. Yo tengo que ser fuerte. Podríamos estar toda la mañana. Una vez que se recibe, ¿cuándo encontró su primer trabajo y dónde?
Bien, cuando me recibo, que llega mi título en agosto, entre agosto y septiembre creo que llega el título, viste que ya te llegue el analítico, yo ya presenté todo en la Casa de Gobierno, bueno, llega para poderte presentar el bono. Y hacen un llamado y yo trabajaba en una escuela, yo ya había cambiado el trabajo de celadora, había pasado como celadora administrativa en una escuela muy grande de Maipú como es la técnica Emilio Civil. En esa escuela, con tanto personal, aprendí un manejo total de los conocimientos de las cosas, entonces ya me metí a ver los llamados, en qué tenía incumbencia, en qué no tenía incumbencia, ya había hecho un crecimiento. Y aparece el CESJA donde yo había estudiado, que daban por muy poquito tiempo unas horas de economía. Casi me muero, que no. Una de las materias que dábamos nosotros eran documentos comerciales. Porque nosotros en economía se basa todo el conocimiento de los chicos en enseñarle el movimiento empresarial a los chicos, la parte contable, la parte organizacional y todo lo demás. Entonces, y me fui y tomé las horas. Ustedes no pueden imaginar lo que se sintió en ese momento. Entrar por el pasillo con un maletín a dar clases donde había llevado a mis hijos y donde me había recibido de primaria yo. Fue terrible, o sea, yo me acuerdo que se me corría las lágrimas y no podía llorar porque estaban un montón de chicos y me daba vuelta y me secaba las lágrimas y me decían, profe, no entiendo, y yo no podía reaccionar. O sea, que te digan, profe, primera vez en un lugar tan especial. No sé, cómo explicarte cómo pasé esas horas que estuve trabajando ahí. Profe, ¿me puede explicar esto, profe? Y yo los miraba y decía, Dios mío, si supieran, decía yo. Y ahí, bueno, ya empecé a trabajar, trabajé en secundaria y a los últimos 2 años antes de jubilarme, que ya venía trabajando desde hace más de 15 años en educación de adultos y me dediqué, que fue mi mundo, mi regalo de Dios, porque la educación de adultos es los recibe cuando ellos ya se dan cuenta que tienen que tener una preparación para la vida, para defenderse, que tienen que tener un título secundario, que quieren terminar o que quieren ir a seguir en la facultad. Varios chicos me han escrito, estoy en la facultad gracias a usted, profe, porque yo creí que no se podía. Como un profesor antes me abrió la ventana a mí, por eso digo, los docentes somos el puente de los estudiantes, pero ese puente puede ser roto o puede ser que tenga una mano para cruzarlos al otro lado. Y hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Con cuál de todas las etapas de su vida, sacando la más fea que no vamos a volver a hablar, pero cuál elegiría si volver a dar clases? Volver al aula a dar clases. Volver al aula. Lo otro es que lo extraño que, mirá lo que es la vida. Yo le decía el otro día, me jubilo con 16 años y medio de docente, 20 años de aporte como celadora, porque trabajé doble, 5 años en privado, y cuando me jubilo me bajan el sueldo al 50%. Y todavía la estoy peleando. Y vos decís, ¿hasta dónde la vida me va a seguir enseñando que no todo se tiene? Comparado con la que se jubiló al lado mío, se jubiló con todos los chiches. Y a mí, no sé qué les pasó. Ahora tengo que ir legalmente, pagar un abogado, ir contra eso, que bastante platita me sale, y mientras tanto me largaron con la mitad del sueldo. Cuando el docente se tiene que jubilar con el 82% móvil. Ellos dicen, sí, sobre el básico. No, lo que recibís en el momento que vos te jubilás. Es increíble. Es decir que ahora sigue la lucha por la jubilación. Y sí, porque los derechos, para eso estudié también, para defender mis derechos. Para eso les enseñé a los chicos la ley de contrato de trabajo, que todos trabajadores decían, profe, yo no sabía esto, yo no sabía esto otro, profe, ¿cómo se saca el aguinaldo? Profe, o sea, ¿vos sabés lo que era hasta el día de hoy? Sí, profe, yo he cobrado bien el aguinaldo. Profe, ¿usted sabe qué es lo que tengo que hacer si a mí mi patrón me hace esto y esto y esto? O sea, haberles dejado que se reconozcan como personas de derecho es una cosa muy grande. Entonces ahora tengo que ir por los míos. La verdad que no se entiende. Vos, por eso te digo, mira, no esperes nada de nadie. Quizás el error fue vivir solamente de la docencia. Pero bueno, tengo un emprendimiento, también no sé si lo escucharon.
Tengo un emprendimiento de perfumería y a la cual me voy a perfeccionar, voy a terminarlo, voy a tener mi título de perfumista y bueno, y ahí recién lo voy a sacar. Hace 10 años que vendo perfumes, me va muy bien, pero bueno, porque me gusta trabajar, esa es la verdad. Bueno, María del Carmen, la verdad ha sido una hermosa charla. ¿Qué mensaje, aunque ya lo dijo todo, pero por ahí a esas personas, no solo a los estudiantes, sino a la gente en general? Hoy estamos atravesando un momento difícil en el país, económicamente principalmente, y mucha gente que está bajoneada, que no está bien de salud mental, que necesita algo de motivación. ¿Qué le diría? ¿Qué le debo decir? Lo mismo que dije y lo que digo siempre. Son tus decisiones las que cambian el mundo, tuyo, no el de afuera, porque el mundo gira y ha girado toda la vida igual. Pero si tu mundo está cambiando adentro, ha cambiado, y ahí empezarás a crecer. Nadie debe de regalarte nada. No hay un sabor más hermoso en la vida que la lucha propia, que los logros personales. No hay un sabor más grande y una fortaleza más grande que te dé la vida que haber luchado por lo que uno quiere o tiene anhelo o desea y haberlo logrado. Pero no es regalada, nada en la vida es regalado. Tienes que aprender el valor de lo que te cuesta tenerlo. Hay que salir y luchar. La vida te la tenés que... Yo decía siempre, la vida es un monstruo. Para mí es una especie de tiburón boca abierta. O te come o te la comes. Tú elegís. Yo siempre la vi así. ¿Este tiburón me come a mí o yo me lo como a él? Es todo lo que podría decir. Le agradezco mucho la atención y bueno, a no bajar los brazos. Y gracias por contarnos su rica y hermosa experiencia, principalmente la de haber estudiado, la de haberse recibido, la de ser docente y hoy de estar jubilada. La otra etapa se cerró y no vale ni siquiera la pena mencionarla. Ya está. Gracias por su tiempo, me ha dado un tiempo hermoso, señor, me ha dejado hablar, le agradezco tanto, me sentí muy cómoda, me senté en el sillón de mi casa y la verdad que parecía que estaba hablando con un amigo. Gracias. Bueno, gracias a usted, de mi parte y de toda la gente acá de la radio. Que tenga un feliz día el domingo. Ay, gracias, que estos desgraciados me regalen algo. Y que le hagan un lindo regalo. Eso sí. Bueno. Un abrazo y feliz día para las madres que están alrededor de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias, hasta luego. María del Carmen Villegas, la historia de una persona que de niña sufrió, la golpeaban, le quemaron los cuadernos para que no fuera a la escuela. Logró irse de su casa, cuando se fue el padre le metió un golpe que le lastimó la cara, terminó viviendo en la casa de un familiar y a partir de allí luego conoció a su esposo, se casó, fue mamá y dijo, yo tengo que empezar a leer, yo tengo que saber cómo enfrentar la vida, y estudió en el CEPJA, en el CENS, en la facultad, se recibió de profesora de economía. Hoy es jubilada y tiene una hermosa historia para contar. Esa, la de haber estudiado. Lo otro, como decíamos, lo dejamos de lado y ni siquiera le vamos a dar un minuto más de atención. 10 de la mañana en punto. Pausa y nos vamos, pelado. Sí, qué historia. Qué linda historia, la verdad. Se me pone la piel de gallina, como dicen, de pollo. Valía la pena dejar que hablara, porque en realidad ella es la protagonista. Ella es la protagonista. Que contara todo lo que vivió. Se quebró en varias ocasiones contando esa parte triste de la historia, pero la verdad que es una historia de película, ¿eh? Una historia que triste, inspira. Que a los 8 años le hayan quemado los cuadernos en la cara para que no vaya a la escuela y que su papá le haya pegado delante de la directora. Esas son cosas que... En la escuela misma. Sí, que le marcan la vida, que eso no lo olvida más, ¿eh? Lo puede superar, pero no olvidarlo más. Y no, dijo, le cerró las puertas, pero lógicamente... Y también, bueno, reconocer la fuerza de voluntad para poder ir en contra de todos esos recuerdos, ¿eh? Y lograr todo lo que ha logrado. La verdad que creo que es una de las mejores notas que hemos hecho en este 2025. Pausa, volvemos y nos vamos.